están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, como siempre, le quería mostrar el libro. Ah, el libro. ¿Saben qué? Hay mucha gente que lo está leyendo ya y me han comentado que este libro tiene muchas cosas que ellos no sabían a pesar que lo habían leído. Son comentarios recientes ya. Y no es que nosotros expliquemos mejor, sino que aquí hay revelación del Espíritu Santo. Y hoy día yo justamente voy a explicar por qué lo que nosotros decimos viene directamente del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace para tener estas revelaciones? Así que voy a recalcar ese tema porque como que no lo he explicado bien, ¿ya? Y en relación, bueno, el preludio de un avivamiento, ¿ya? Ustedes lo pueden comprar cuando ustedes quieran, nos mandan su dirección, nos mandan 10.000 pesos y nosotros le enviamos por correo, por el Chile Express y otra cosa, otra cuestión, ¿cómo se llama? Starken, y les va a llegar a su casa a la central donde ustedes digan, ¿ya? Es muy fácil y puede llegar a todas partes, ¿ya? Entonces, lo otro que quería hablar es la reunión del martes pasado, ¿ya? Yo encuentro que había mucho más gente mirando desde afuera que los que fueron. Incluso gente de la iglesia no fue. Y yo puse una notita, ¿sabe qué? Lo de la iglesia no es opción venir, es una obligación porque es un mandamiento de Dios. Sobre todo en esta reunión de los domingos. El Señor nos manda a congregarnos, no nos pide, nos manda. Y claro, los pastores tienen miedo de decirle a la gente, saben que este es un mandato, porque a la gente, ay no, ya no está mandando, este es un legalista. Eso a mí no me importa. Yo les tengo que decir la verdad, porque cuando se vayan al infierno no me van a poder decir que yo no les dije, ¿ya? Entonces todos los que no están viniendo tienen que venir, no es una opción. Lo otro, y sobre lo del martes. Ya, los que no fueron ya, eso ya, ojalá hayan tenido una buena justificación, porque es parte del ministerio de esta iglesia. Pero yo les digo, ¿qué les cuesta a todos ustedes? A todos, esto es para los que están aquí y los que no están aquí. Sentarse un rato y pensar a quién invito. Y llamar por teléfono. Pensarlo, o sea, no, ay, si me encuentro con alguien y está enfermo, oh, yo te invito a una... Así no sirve, pensarlo, orar y llamar. ¿Qué les cuesta hacer dedicarles ese tiempo al Señor que les dedica día y noche a ustedes? Es para su reino, no es para nosotros, no es para nuestra iglesia. Es tu obligación hacer eso. Llevar invitados. Eso es tu obligación. Si tú estás en una iglesia es que estás dedicado a expandir el reino del Señor. Esto no es una opción. Todos ustedes creen que esta cuestión es todo voluntario. Si yo, no, si yo quiero, voy. Bueno, el Señor te va a decir lo mismo allá arriba. Si yo quiero, te dejo entrar. Po. Muéstrame qué es lo que hiciste. Muéstrame tus obras. Muéstrame cuántas son tus frutos. Y la palabra dice, en Juan 15, si no me creen, el que no da fruto, lo corta y lo echa en el fuego, dice. Eso dice, está hablando como un árbol, pero está hablando de nosotros, hermanos míos. Entonces yo les digo, oye, siéntense un rato, cálmense un poco y digan, a ver, ¿a quién puedo invitar? Eso le van a traer. El Espíritu Santo te va a decir a tal persona, a tal persona, a tal persona. Ustedes no hacen eso. Entonces por eso no hay, cuando el Señor nos abrió esa puerta, era para que nosotros ya estuviéramos llenando ese teatro, pues, hermano. Además que el Señor sana a toda la gente que sale adelante y todo. Entonces, por favor, hagan su pega. ¿Ya? Hagan la pega. Esto que lo digo es porque yo sé que no la están haciendo. Y no están pasando tiempo con Dios. Entonces, el enemigo está ganando. A ustedes, a mí no. A nosotros no. No nos gana. Nosotros estamos haciendo el trabajo bien hecho. Porque si no, no se sanarían toda la gente que sale adelante. Y créanme, cada vez más, yo quiero más y más hambre, más hambre. Porque ese es el reino de los cielos, hermanos míos. Cuando tú comes comida, te sacias. En el reino de los cielos, mientras más comes la palabra, más pasas tiempo con Dios, más hambre te da por Dios. Ese es el reino de los cielos. Es al revés de lo que pasa en el mundo. Entonces, no, ya fui el domingo a la iglesia para que hoy el próximo domingo. Hermanos, te estás perdiendo.
Si tú te estancas, el enemigo va a ganar terreno y te va a robar. Amén. Díganme un amén. Ustedes que están ahí, que se están sintiendo culpables, digan amén y cambien, sean transformados. Ríndanse al Espíritu Santo. Eso sobre el martes. Entonces ahora quiero hablarles algo que el Señor me está mostrando hoy en día. Que yo le contaba a una amiga, le decía, ¿sabes qué? El Señor siempre me dice que tengo que hacer algo y yo lo hago. No le pregunto por qué, para qué, no le pregunto, yo obedezco. Y después de un tiempo me dice, mira, ahí está el fruto, para eso te hice hacer lo que te dije que hicieras. Pero ¿saben qué? Es obedecer sin preguntar, por hermanos míos. Si uno se rinde a alguien, se rinde de verdad, el Señor te dice, mira, haz tal cosa. Tú lo tienes que hacer. Pero Señor, ¿y para qué esto? No, pero es que no tengo tiempo. No, pues. Entonces no estás rindiéndote, entonces no va a haber fruto en ti. Eso es lo que da fruto. Yo les voy a poner un ejemplo que también se lo di a una amiga recién en la mañana conversando, porque nosotros conversamos de Dios. Y yo le contaba cómo funcionaba el perdón, ¿no es cierto? Porque yo cuando va gente a mi casa y yo oro para que sacarle los demonios y para sacarle los no perdón, porque cuando tú no tienes un no perdón, hay espíritus dentro tuyo que te están atormentando. Entonces el Señor me dijo un día, ¿sabes qué tienes que pedirle? Que esa persona diga, Señor Jesucristo, pon perdón en mi corazón, porque el dueño del perdón es Jesucristo. Entonces yo empecé a hacerlo. No le pregunté por qué, para qué, no, lo empecé a hacer. Y vi que las personas podían perdonar de verdad. Y salían cosas y salían, pero livianos, decían, ¿sabes qué? Como que me saqué una mochila. O sea, el perdón funcionaba, hermano mío, espiritualmente. Se iban tranquilos, ya no tenían rabia contra esa persona y se sanaban si tenían enfermedades, porque uno se enferma por no perdonar. Por eso nos dice que debemos perdonar. Pero el dueño del perdón es Jesucristo. Entonces, después de un tiempo que yo estaba haciendo esto, ministrando, el Señor me dice, yo le digo al Señor, Señor, pero explícame un poco para yo entender lo que estoy haciendo. Explícame, Señor. Así, con temor. No así, ya pues Señor, mira lo que estoy haciendo, ahora explícame. No, con temor, con humildad. Y el Señor me dijo, ya. ¿Cómo funciona el perdón? El único que puede poner perdón en el corazón de las personas y perdonar, hacerte perdonar, es Jesucristo, porque Él murió por todos los pecados del mundo. Entonces cuando tú tienes algo en contra de otra persona, porque esa persona pecó en contra tuya. Pero no solo peca en contra tuya, sino que peca en contra de Dios. O sea, entonces cuando tú perdonas, tú lo liberas de tu parte. Pero él se tiene que, o ella se tiene que arrepentir de lo que le hizo en contra de Dios. Y mientras no se arrepienta, él no queda liberado o no queda liberada de ese pecado. Tú te liberas porque perdonas y el Señor pone perdón en tu corazón porque murió por ese pecado también, cuando tú lo pides. Entonces sana tu corazón, te limpia y tú puedes quedar libre de los demonios, de los verdugos que pone a los que no perdonan, que quedan dentro de uno. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando me dijo eso, ahí entendí. Y me lo dijo con una palabra. Así, me dijo, mira, cuando ustedes todos conocen esto, y muchos de la iglesia ya lo he dicho ya, pero sabes que lo tengo que repetir porque esto es importante para que entiendan. Me dijo con una palabra, con una situación que pasa en la Biblia, que es cuando vienen unos amigos con una camilla y lo meten por el tejado, por el techo del lugar donde estaba enseñando Jesucristo, que estaba lleno de escribas y fariseos, personas que sabían la palabra. Y meten a este inválido en la camilla, y el Señor, al ver esta fe de los amigos, dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los que escriban y los fariseos dicen, pero ¿quién se cree este que perdona los pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Y yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿qué es más fácil? Porque esto ya lo he planteado ahora. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla y anda. Y la mayoría dice, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, pues Señor. No, pues. ¿Qué costó más a Jesucristo para poder perdonar los pecados?
su vida. Sanar una enfermedad son sus llagas. Entonces era más fácil decir, toma tu camino y anda. Y no, tus pecados te son perdonados, porque eso le costó la vida a Jesucristo. Tuvo que pagar nuestros pecados con su muerte. Y después resucitó, pero tuvo que pagar con su muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre la gente no entiende nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque nadie les ha dicho. Porque el Espíritu Santo tampoco lo toman en cuenta. Y Él es el que explica esto. Y por eso el Señor le dice, ¿qué es más fácil? Le dice, toma tu camilla y anda. Pero ¿saben qué le dice al final? Vete y no peques más. ¿Qué era lo más importante? El pecado. Porque esa enfermedad también tenía consecuencias en el pecado. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero enseñarles hoy día. ¿Por qué uno puede tener tanta revelación y otras personas no tienen nada? Y muy pocas tienen revelación. Pues si ustedes van a la iglesia y dicen las mismas cuestiones que dicen en todos los institutos teológicos, se repiten, se copian unos a otros, los pastores, oh, esto me gustó, y se copian y dicen las mismas tonteras que no son del Espíritu Santo. Y a mí me han echado de muchas partes por decirles, ¿sabes que eso no está mal? Y les digo la verdad, y hacen un simposio para echarme. Un simposio, un concilio, suena más bonito todavía. Y me echan. ¿Se dan cuenta? Porque digo la verdad. Y saben, cuando tú tienes a Satanás aquí, la verdad te incomoda. Te incomoda terriblemente. Tus demonios te dicen, eso no es, pero ¿cómo? Lo escuchan, sáquenlo. Y te sacan. Por eso que el Señor dice, por mi causa, los van a perseguir, los van a calumniar. Eso es así, hermanos míos, pasa. Y por eso quiero que leamos Mateo 4, del 3 y 4, que dice esto. Y vino el tentador y le dijo, está tentando a Jesucristo. Jesucristo recién bautizado hizo un ayuno de 40 días, ¿no es cierto? Y va y sale con poder, después que se bautizó, hace este ayuno y sale con poder. Y se encuentra con Satanás en el desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y se encuentra con Satanás, y esta es una de las primeras tentaciones. Dice, y vino el tentador y le dijo, acuérdense, venía de un ayuno de 40 días. ¿Ah? Entonces, la tentación era, pero al callo, o sea, esto había que tentarlo. Y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Con el hambre que tenía después de 40 días, imagínense, la tentación. Porque hay que ponerse en el contexto, hermano. Porque uno dice, bueno, pan, bueno, y ahí le dijo una respuesta, y le dijo, no, él estaba muerto. Tenía hambre, sintió hambre. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos míos, esto es muy profundo. Porque lo que está diciendo aquí Jesucristo, saben que sí, hay que comer para vivir. Pero lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Y no está hablando de esta palabra escrita, del logos. Está hablando de la palabra rema, de lo que Él te dice directamente a ti, a través de su Espíritu Santo. De eso está hablando ahí. ¿Se dan cuenta? Y eso no lo entienden tampoco. Entonces creen que no, hay que estudiarse la Biblia, y otros pastores dicen hay que estar 5 horas, 10 horas diarias estudiando la Biblia, y entonces el Señor vas a poder saber qué es lo que es el Espíritu Santo y todo. Porque tienen que, con conocimiento, y no es que el Señor te habla, y te habla, como decía Juan Eduardo, estaba diciendo hoy día en la mañana, y yo sé que lo que dijo es chino para los demás, y el Señor me habla, y me está diciendo cosas. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo, pues, hermano. Entonces, si no es verdad que te habla el Espíritu Santo, y te puede hablar audible como en tu mente. O sea, las dos maneras es Él el que está hablando. ¿Ya? Si no fuera cierto esto, y por eso empecé con esta palabra que es muy simple, una tentación, pero Jesucristo habla de la palabra rema, que es cuando Él habla, audible o no audible, pero te habla Él, te dice, te explica lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo Él venció esta tentación? Por lo que le dijo el Padre, a través del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que nos habla y nos explica. Vamos con 16:13. ¿Quedó claro, no? Quedó claro, ya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está
El Espíritu Santo está hablando, hermanos míos. Ese espíritu que nadie pesca, como decía Juan Eduardo, lo dejan afuera de la iglesia. Y el Espíritu dice, estoy golpeando la puerta. El que me escucha, Dios, abre la puerta, yo entraré en él. Habla de una persona, o sea, esto es personal. Hermano, la relación con el Espíritu Santo es absolutamente personal. No se puede delegar, no te puedo yo poner mi Espíritu Santo, no puedo. Es absolutamente el personal, el que oye mi voz, dice el Señor. ¿De cuál está hablando? De la palabra rema. El Señor está llamando. A ese voy a entrar y voy a cenar con Él y Él conmigo. Eso dice el Señor a las iglesias. Porque lo tienen afuera. ¿Pero en quién entra? Entra en toda la iglesia porque, no, yo voy a una iglesia que está el Espíritu Santo. ¿Y tú tienes la relación que necesitas para que esté contigo? ¿Pasas todos los días tiempo con Él? ¿El Espíritu Santo te explica la palabra y te dice y te está hablando constantemente? No, pues hermano, entonces esto no se trata de que yo voy a la iglesia donde está el Espíritu Santo y estoy salvado. No, esta relación íntima, por eso puse esto, es fundamental. Porque no hablará por su propia cuenta, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. O sea, Él nos enseña. ¿Cómo nos enseña? Hablándonos, pues, hermanos míos, con la palabra rema. Más abajo se lo voy a explicar, se lo voy a decir ahí está. ¿Ya? Él nos guiará toda la verdad. ¿Cómo nos guía? Porque Dios habla, si Dios no es mudo, no es como esos monos, ¿no es cierto? Esos santos, todas esas cuestiones que ponen, esas figuras que ponen en las iglesias, que creen en los monos, entonces si le ponen plata y le meten cuestiones. Pero ¿hasta cuándo? Po? Si aquí dice que el Espíritu Santo habla, ¿por qué están adorando un mono que no te va a hablar porque es mudo? Después que dice, y el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Está hablando de la verdad, de esta palabra hecha carne, de Cristo está hablando. Porque no hablará por su propia... ¿Por qué digo Cristo? Porque el trabajo del Espíritu Santo es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la verdad que te va diciendo. Entonces, cada vez que tú, si vas a hacer algo, le preguntas al Espíritu Santo te va a decir exactamente lo que haría Cristo en tu lugar. Eso es, pues. Eso es. ¿Sí o no? Vayan anotando todas estas cosas, los quiero con un cuaderno. No. Ya. Porque no hablará por su propia... Pero vean de nuevo la prédica, por favor, y estudienla y vívanla, ¿ya? Porque no hablará por su propia cuenta, dice. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo escucha al Padre y al Hijo y esas cosas te dice a ti, porque no habla por su cuenta. Él se somete completamente a Dios Padre y al Hijo, aunque Él es Dios. Pero saben que el sometimiento entre ellos es así. Jesucristo cuando vino como hombre y se sometió totalmente al Padre y al Espíritu Santo que estaba con Él. Siempre hay una sumisión constante entre ellos. Y nosotros queremos ser independientes. No, momentito, sí, aquí vengo yo. ¿Con qué? ¿Con qué? Si ellos se someten. ¿Se dan cuenta? Lo ignorantes que somos al decir estas cosas. No, pero oye, si el Señor me ama, me bendice y todo. ¿Cuándo te sometiste? ¿Cuánto pasas tiempo con Él? ¿Cuándo Él te habla? ¿Cómo tú no entiendes la palabra todavía? Si tú no estás pasando tiempo con Él todos los días, quiere decir que no entiendes la palabra, pues, hermano mío. Quiere decir que no te has rendido al Espíritu Santo, porque como decía Juan Eduardo, decía, el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Todos los días, pues. Está todos los días y nosotros no lo pescamos. No, hoy día no. Sí, ayer pasé, está bueno. Todos los días está contigo. Y a cada rato y todo el tiempo. Como decía, uno hace, Señor, ahí está. Es así. No alcanza ni a terminar uno porque Él sabe, está ahí, está aquí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no lo pescamos. Qué aburrido debe ser para el Espíritu Santo estar con una persona que no lo toma en cuenta nunca. O a ratos, cuando necesita. Ay, entonces el Espíritu Santo, mira lo que me está pasando. Ahí el Espíritu Santo, ya hija. Sí,
Yo dejo el suelo. Es que así, yo Espíritu Santo haría eso, el Espíritu Santo no lo hace, ese soy yo, ¿ya? Porque, claro, po, está todo el día ahí para decirte cómo actuar. ¿Sabes qué? Él sabe tu plan. Estaba ahí cuando el Padre hizo tu plan, para toda tu vida. Él estaba ahí. Entonces, ¿quién más te puede guiar y te puede enseñar exactamente para qué viniste a esta tierra? ¿Quién más? ¿Tú sabes? No tienes idea. Porque lo que ojos no vieron, ni oídos no oyeron, ni ha subido a tu corazón son las cosas que tiene planeado el Señor para los que lo aman. Entonces necesitas esta dependencia completa, total, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, como hacía Jesucristo. Y queremos ser como Él. Y no nos conocemos ni a nosotros mismos, pues, hermanos míos, porque no nos conocemos. Nosotros somos como nos ve Dios. Porque tú quieres dar una imagen y ese no eres tú. Los demás ven una imagen tuya y lo ven desde sus ojos, tampoco eres tú. El único que sabe quién eres realmente tú y el plan que tú tienes de vida es Dios, pues. Entonces, ¿quieres saber quién eres tú? Dios te lo va a decir exactamente y dónde estás. El Espíritu Santo sabe dónde estás y para dónde vas y todo lo demás. Y no lo tomamos en cuenta. ¿Qué les parece eso? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, no nos salvamos todos, no estamos tan todos enfermándose, voy a hablar no voy a hablar de qué, pero hay mucha gente enferma, no nos salvamos, no nos avisó con anticipación que no hiciéramos ciertas cosas y no estamos todos bien. ¿Sí o no? Esto es verdad, que Él habla y nos avisa con anticipación lo que debemos hacer. Entonces, claro, ustedes se han beneficiado como iglesia, pero todos debieran haberme dicho, o sea, oye, lo mismo está haciendo el Espíritu Santo a mí, una cosa así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Vamos a Romanos 10, 17. Miren lo que dice aquí. La fe es fundamental para mover a Dios. Si tú no tienes fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es la fe, Romanos 10, 17. Esto lo he explicado varias veces, lo voy a explicar de nuevo, porque vamos a tomar este tema de que el Señor habla. ¿Te acuerdas que le dice que el Espíritu Santo habla? Bueno. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por oír. ¿Qué debemos oír? Y el oír, ¿cómo yo aprendo a escuchar? Por la palabra de Dios. Esta es la palabra rema, lo que el Espíritu Santo te habla. No esta palabra. No está hablando de logos, está hablando de rema. Lo que el Espíritu Santo se habla. Entonces, la fe es por el oír. Entonces yo empiezo a leer aquí y le digo, Señor, Espíritu Santo, explícame, por favor, qué quisiste decir aquí. Porque sépanlo bien, que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Así dice la misma palabra. Por lo tanto, el que sabe qué quiere decir cada frase que sale aquí en el libro es el Espíritu Santo. Entonces yo le digo, Señor, yo no me creo el cuento porque entiendo todo. No, si el Espíritu Santo no me dice, no. Cada vez que yo abro la Biblia, hermanos míos, le digo, Señor, enséñame, explícame. Jamás dejo de decir eso. Porque yo me someto. Yo sé que yo no soy inteligente para entender esta palabra, porque solamente el Espíritu Santo sabe lo que quiso decir con esta palabra. Entonces, por la palabra de Dios, el oír. Entonces, cuando yo estoy leyendo, el Espíritu Santo me habla y me dice, quise decir esto otro, y por eso dice por la palabra de Dios, la rema, no lo que yo leo aquí, sino lo que me explica el Espíritu Santo que dice aquí. Entonces yo lo puedo vivir. ¿Me entienden? Lo puedo vivir, porque esto es conocimiento, pero esto también es Cristo que vino a vivir esto. ¿Y cómo vivió? ¿Cómo vivió la palabra? Porque el Espíritu Santo le decía cada cosa que tenía que hacer y decir. Le explicó la palabra. Le explicó la palabra. Le enseñó a Jesucristo al Espíritu Santo.
Le enseñó a obedecer el Espíritu Santo. ¿Cómo obedecía el Señor? Hacía todo lo que le decía el Espíritu Santo, ni le preguntaba, ¿para qué, Señor, voy a hacer esto? Acuérdate que yo también estuve como Dios allá arriba. No es así, el Señor hacía todo lo que le decía. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Entonces vamos a ser como Cristo. Esto es mucho, ¿es cierto que es mucho? Pero es verdad, hermano, podemos ser. Vamos a 1 Corintios 14, del 1 al 4 vamos a hablar. Quiero centrarme en la palabra. ¿Qué significa que nosotros hablemos en lenguas? Son gemidos indecibles que salen desde dentro de nosotros, del Espíritu Santo que tenemos adentro, que interceden por nosotros mismos. Lo importante que es eso. Ahí les voy a explicar por qué es tan importante. Y muchos de ustedes van a entender, dicen, por eso que yo no crezco, por eso que estoy estancado. Bueno, por eso quiero plantear esto. ¿Ya? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Y aquí se quedan todos. Tenemos que profetizar. Eso es lo importante. ¿Ya? No, pues hermanos míos, no es lo importante, es importante. Pero yo les voy a decir por qué es tan importante lo otro. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y aquí se pescan para que la lengua no sirve. Miren la frase, pero sigan leyendo. Miren lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Será importante que nosotros le hablemos a Dios? ¿Será importante o no? Y que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros con Dios. ¿Será importante? Mira lo que dice después. Pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios, dice Pablo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Hablo para ustedes, el que profetiza, yo estoy en este momento profetizando, estoy explicando la palabra, eso es profetizar también. Habla a los hombres para edificación, para que ustedes se edifiquen. Exhortación y consolación, para exhortarlos y consolarlos también. Aunque parece que yo puro reto nomás, pero estoy consolándolos. Para que ustedes entiendan por qué no pueden lograr lo que Dios quiere. Eso es una consolación, ¿o no? Aunque se ríe mi hija, pero es así. Es consolación. Pero mire lo que dice después, el 4, y subráyenlo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Cómo me edifico yo entonces? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo crezco yo? ¿Cómo sé lo que sé yo? Porque hablo en lenguas, porque cuando yo estoy hablando en lengua, el Espíritu Santo está intercediendo por mí y me empiezo a edificar, empiezo a crecer, por hermanos míos. Y el poder crece en ti, tu entendimiento crece, explota el poder entender, porque yo pesco estas palabras que me las da el Señor y las empiezo a desmenuzar y entiendo cosas que no entiende casi nadie. Entonces te dice, qué buena la predica. Eso es, el Espíritu Santo me está edificando y yo empiezo a crecer y a ser como Cristo. ¿Cómo puedo ser como Cristo si yo no hablo en lengua? Si la única manera de edificarse a sí mismo es así dice aquí. Claro, si yo lo edifico a ustedes, pero si ustedes no hablan en lengua, no se edifican a sí mismos y tienen un amigo, que es el Espíritu Santo, que está pidiendo por ustedes constantemente y pidiendo lo que debe pedir para que ustedes crezcan y sean de verdad. ¿Qué les parece? Ese es el amigo, el Espíritu Santo. Entonces, si yo tuviera un amigo con el poder del Espíritu Santo, humanicémoslo al Espíritu Santo. No es así, pero para que ustedes, para aterrizar un poco esto. Si yo tuviera un amigo que yo sé que ora con mucho poder, ¿ya? Como el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, mueve todo. El poder, él que hacía todos los milagros que hacía Jesucristo. Él está intercediendo por mí, está orando por mí, me está haciendo crecer con su oración. ¿Qué hago yo? No, déjame tranquilo, no quiero. Pero si yo soy cuerdo, yo le pediría a ese amigo, ¿puedes orar unas 3 horas por mí? ¿Unas 4 horas diarias para crecer rápido? ¿Le dirías eso, no? Eso sería lo cuerdo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no oramos en lengua?
porque nos han dicho, nos han desprestigiado. Pero el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y Él es el que te hace crecer, el que te cambia, el que te transforma, te transfigura. Pero no lo dejamos orar. ¿Cómo te va a transformar, te va a transfigurar? ¿Cómo te va a santificar? Si es el que te santifica. Y no lo tomamos en cuenta, ni lo conocemos. ¿Se dan cuenta? Él es el que edifica. Y por eso, yo hace tiempo que le estoy diciendo, no con la vehemencia que estoy diciendo ahora, pero hace tiempo que estoy diciendo, y yo lo hago en secreto para estar con Él, pero yo le pido al Espíritu Santo. Supóngase anoche me desperté como a las 4 de la mañana y ya, Espíritu Santo, oremos. Oremos, le digo yo, está orando Él por mí, no cacho nada lo que está diciendo. Pero es impresionante, pues viene a la presencia de Dios, y yo acostado, y Él empezó a orar. No sé hasta qué hora oró porque yo me dormí. Y yo puedo estar escuchando, escuchen, puedo estar escuchando otra cosa. Y Él está orando. A través mío, yo lo escucho. Suavecito, despacito, no es escándalo, no como ustedes han visto, no es despacito. Casi un susurro. Y yo puedo estar escuchando otra cosa y Él sigue orando por mí. Entonces no sé si sigue orando cuando me dormí, no tengo idea lo que hizo. Pero es así, hermanos míos. Es una persona que está dentro tuyo, que tiene todo el poder del mundo y que está a favor tuyo y que lo único que quiere es que tú seas como Cristo. Ese es su objetivo. Y no lo tomamos en cuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no lo tomamos en cuenta? ¿Saben lo que significa eso? No crecemos, no nos edificamos. Si un edificio, la edificación es crecer, ¿no? ¿Y cuál es la roca? ¿La simiente cuál es? Cristo. Miren lo que me está diciendo el recién. Me lo está diciendo el Espíritu Santo. Yo no lo había planeado, ni lo había pensado. Lo estoy pensando ahora. La simiente es Cristo. Y edificamos desde ahí. Porque Él da las bases del crecimiento. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Construyendo a Cristo dentro tuyo. Entonces empieza con la piedra, pero es un edificio que es igual a Cristo. El molde es Cristo. ¿Se dan cuenta o no? Que es todo redondito cuando uno entiende por qué dice estas cosas. ¿Me habían dicho esto, hermanos míos? No, ¿ya? Entonces, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces todos dicen, no, es mucho mejor profetizar, y se olvidan de lo otro, de crecer ellos mismos. Porque cómo yo edifico una iglesia, cómo yo bendigo una iglesia, cómo yo edifico una iglesia si yo no he sido edificado. Si el Espíritu no ha hecho el cambio en mí, no me ha transformado, no entiendo lo que dice la palabra, no vivo en la palabra. ¿Cómo edifico una iglesia? ¿Saben que la mayoría de la gente pone la carreta delante de los bueyes? Dicen, ya, yo recibí al Señor y estoy salvo, ¿sí? Y el cambio y la santificación, eso lo hace el Espíritu Santo. Inmediatamente tú recibes a Jesucristo, tú naces de nuevo y pones tu Espíritu Santo para que empiece este crecimiento, esta edificación. Y no lo tomamos en cuenta. Y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y la gente no entiende. Otra iglesia dice, tú tienes que ser santo para recibir el Espíritu Santo. Mentira. Cuando tú naces, reconoces a Cristo, Él pone el Espíritu Santo, pero tú tienes que tener esa relación íntima, buscarlo, entrar al lugar santísimo para estar con Él y con Dios Padre y con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No. Entonces nosotros profetizamos, porque profetización es decir lo que viene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué leí arriba yo? Y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿puedo profetizar? Tampoco, pues, hermano. Entonces, ¿qué es lo más importante? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él hace la obra completa. ¿Se dan cuenta, no? Señor, gracias por todo esto. Mira esto, 2 Corintios 7:1. Algo que dijo Juan Eduardo también. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que habló del temor de Dios, que era fundamental? Pero mire por qué es fundamental. Puesto que tenemos tales promesas, las promesas de que ser Cristo en nosotros, todo lo que estaba hablando, que es tremendo, por hermanos míos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, todo lo que nos hace actuar mal de nuestra carne, todas las peticiones de nuestra carne, y que también pasa por encima del Espíritu y nosotros no le hacemos caso a nuestro Espíritu Santo, ¿ya? Y dice después de eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, nosotros debemos hacer caso, debemos obedecer, debemos rendirnos, pero también tener temor, el hacer pecados y todo. Eso trae la ira de Dios y trae que el enemigo pueda hacer lo que quiere contigo. Entonces, es súper importante entender esto, perfeccionando la santidad, porque tenemos que ser santos. Pero ¿quién nos santifica, por hermanos míos? ¿Quién nos santifica? Si ese es el problema. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, hay que tener temor, pero ¿quién te va a santificar? ¿Puedes ser santo tú sin el Espíritu Santo? Imposible, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice aquí, pues, perfeccionando la santidad. ¿Quién lo hace eso? Menos mal que me acordé. No, menos mal que me acordé del Espíritu Santo, no deja de hablar. No, es verdad, es el Espíritu Santo el que nos santifica. Claro, tenemos que tener temor para decirle, Espíritu Santo, ¿cómo hago aquí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo arranco de esto? ¿Cómo perfecciono mi carne? ¿Cómo le digo a la carne que no más? Voy a hacer bien las cosas. ¿Y quién perfecciona entonces? ¿Y quién santifica? El Espíritu Santo. Muy bien, aprendió la lección. Espero que la próxima semana se acuerde igual como hoy día. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Aquí está, ¿ya? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Yo doy gracias a Dios por ustedes todos, dice Pablo, ¿ya? De que Dios os haya escogido a todos ustedes desde el principio para salvación. O sea, todos ustedes van a ser salvados porque lo escogió desde el principio al Señor. Pero ¿cómo van a ser salvados? Mediante la santificación por el Espíritu. ¿Se dan cuenta que nos santifica o no? Lo que acabo de decir recién. ¿Quién nos santifica? El Espíritu. Por el Espíritu Santo con mayúscula y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el orden que dice la palabra. Él es la verdad. Entonces yo creo en Cristo y el Espíritu Santo me santifica. ¿Y cómo me santifica? Haciéndome igual a Él, pues. Porque Él fue santo. Maravilloso. ¿Qué les parece? La prédica está buena, ¿no? Ya. Y aquí vamos a ir a 1 de Juan 2, del 20 al 27. Vamos a leer harta palabra. Pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Qué significa que yo tengo la unción del santo? Hermanos míos, tengo el mismo Espíritu Santo que tenía Cristo. Está hablando de Jesucristo aquí, del santo, ¿ya? Pero todos ustedes tienen la unción del santo, dice el Señor. Y conocéis todas las cosas, porque si tienen la unción, si tienen el Espíritu Santo, conocen todo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, él está partiendo de una base, Juanito, primero Juan está, Juan, el apóstol Juan está partiendo de la base que todos ustedes tienen el Espíritu Santo y saben todo, conocen todo. Porque el Espíritu Santo le está enseñando todo. Y por eso no os he escrito como si ignoraseis la verdad a Cristo, sino porque la conocéis, o la palabra. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ustedes conocen la palabra, la están viviendo, no hay mentira en esta verdad. Y en Cristo, ¿ya? Cristo y la palabra es lo mismo, porque Él vino a cumplir la palabra, es el verbo hecho carne. Él, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. Entonces es lo mismo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo aquí. Cuando habla de verdad está hablando de Cristo también. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido, está diciendo. Ustedes tienen la misma unción del santo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesucristo está ungido, fue ungido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitaba el Espíritu Santo porque vino como hombre igual a nosotros. Y por eso que nosotros podemos ser igual a Él porque vino como hombre. ¿Ya? Esto es, el que dice que Jesús no es el ungido,
que no tenían el Espíritu Santo, que Él era Dios, también dicen, no, si vino como Dios, eso es el anticristo. Aquí dice eso. El que niega al Padre y al Hijo. O sea, si tú no crees que Cristo vino como hombre y necesitó el Espíritu Santo y el poder, como dicen en Hechos, entonces ese es el anticristo y niegas al Padre y niegas al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, los hebreos están sonados, hermanos míos, los que todavía no creen en Jesucristo. Aquí dice eso. Juan, el apóstol, siendo hebreo, les dice esto. ¿Cierto? El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. O sea, si yo confieso a Cristo y creo en que Cristo vino como hombre y con el Espíritu Santo igual a nosotros, y que nosotros tenemos que ser igual a Él, somos muchos hijos iguales al primogénito, porque así dice la palabra. Si nosotros creemos eso, tenemos también al Padre, porque el que tiene al Hijo, porque Cristo vino a mostrar al Hijo. Redondito, redondito, todo es redondito en la Biblia. Entonces cuando uno la entiende, dice, esto no lo puede escrito un hombre, por hermano, no puede. Si Juan está diciendo lo mismo que dijo Pablo, lo mismo que dijo Pedro, lo mismo. ¿Me entiendes? Los libros todos coinciden, lo mismo que dice en el Evangelio, no hay nada que diga, aquí se cayó. Nada, nada. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también el Padre, porque el Padre, el Hijo vino a mostrarle al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, no cambien el Evangelio, no lo cambien. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, si tú tienes al Hijo, tienes al Padre, tienes vida eterna. No vamos a morir, como decía la semana pasada. Y eso es lo más importante. Ya la muerte no se enseñorea. Derrotamos la muerte. Cuando yo tengo al Hijo del Padre, ya no morimos más. No vamos a morir. Vamos a dormir un tiempo, pero vamos a despertar para estar con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre y el Espíritu Santo en vivo, hermano. Ahí en el reino de los cielos, porque ya aprendimos aquí a vivir como vive Cristo, a vivir como vive en el reino de los cielos. Si estas son las cláusulas para vivir en el reino de los cielos, y si tú no cumples esto, no has aprendido a vivir en el reino de los cielos. Este es el curso, pues, hermano, ser como Cristo, y el único que te puede enseñar ese curso y cumplir con el plan que tiene para ti es el Espíritu Santo. Entonces tú no te puedes soltar del Espíritu Santo ni un segundo, como hacía Cristo. Ni un segundo estaba sin él. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, para que tengan cuidado con los engañadores. Miren lo que hacen los engañadores. Pero la unción que vosotros recibisteis, el Espíritu Santo que recibieron de Cristo, de Él, dice, está hablando de Jesucristo, permanece en vosotros. Permanece, o sea, ese Espíritu no se va. Si tú estás con Él, te rindes a Él, Él está ahí, permanece en ti. Permanece todo el día, día y noche. Día y noche está contigo. Yo pienso, mi pobre Espíritu Santo, cuando yo no conocía a Dios, ¿cómo había estado aburrido conmigo? Si nunca lo pescaba, ni sabía que existía el Espíritu Santo. Sí, había escuchado en la religión, pero ¿quién sabe cuál es la función real? Si en las iglesias cristianas tampoco le dan la importancia que tiene. Es fundamental. Entonces dice, pero la unción que vosotros recibiste, o sea, el Espíritu Santo de Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. O sea, yo me quedo sin pega al tiro, hermano, si ustedes empiezan a hacer lo que estoy diciendo. Y sería una iglesia poderosa enseñándole a otra gente. ¿Entienden, no? No enseñando entre nosotros. ¿Cuánto tiempo he perdido yo enseñándole a ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años? Me puse pesado, ¿no? Si ya no debiera estarle enseñando, ¿se dan cuenta, no? Todos ustedes deben pescar la Biblia y saber todo lo que estoy diciendo. Va a decir esto de aquí, esto de aquí. Sí, el Espíritu Santo ya me lo dijo. Eso debería ser.
Aquí, según lo que dice aquí, yo no sé, a lo mejor Juan se le pasó la mano aquí, pero aquí dice claramente, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Dios, ¿no es cierto?, de Jesucristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Si tienes el Espíritu Santo que Él te enseña todo, pues, ¿para qué te voy a enseñar yo? Pero, ¿saben qué? Yo les quiero enseñar cómo tener esa relación con el Espíritu Santo para que Él les enseñe. Eso estoy haciendo hoy día. Si ustedes hacen todo lo que estoy diciendo, van a empezar a crecer, ¿no es cierto?, de verdad, y van a empezar a entender todo. Y va a llegar un momento que ustedes van a ser profesores, maestros, o pastores, o qué sé yo, lo que Dios diga que se van a hacer. Pero si ustedes no hacen esto, no tienen la unción que les enseña todas las cosas y no tienen ese contacto diario con Él, no van a lograrlo. Y es verdad, dice, y como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, como el Espíritu Santo les enseña, permaneced en Él, permanezcan con Él, permanezcan con Dios, pasen tiempo con Dios. Tenemos que entrar al lugar santísimo, pasen tiempo con Dios, que el Espíritu Santo nos explique. Y eso es ser cristiano. ¿Y puedes tener otro trabajo? Claro que puedes tener otro trabajo, claro que sí. Si el Espíritu Santo está ahí, soplando, haz tal cosa, haz otro. Da lo mismo si eres empresario, si eres lo que seas, doctor, el Señor te va a ayudar, porque Él sabe todo. Todo. Y para terminar vamos a leer el libro de Judas. Voy a leer del 17 al 25. El libro de Judas es tremendo, hermano. Es un solo capítulo, pero es tremendo. Entonces yo extraje ciertas partes que tienen que ver con lo que estoy enseñando, que es lo importante que es la lengua, ¿ya? El hablar en lengua desde el Espíritu Santo, que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ore a favor nuestro. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Se dan cuenta? ¿Se han fijado que no, yo tengo tal denominación, no, esta otra denominación? No, es que nuestra genética, la genética de tal denominación es otra cosa. Yo creo que tenemos todos una misma genética, que es la simiente, es la genética de Cristo. No hay más genética. Y hablan de genética, hermano. Eso es una barbaridad decir eso. No, nuestra denominación es la genética de tal persona. Si la simiente es Cristo, esa es nuestra genética. Él pone la simiente de Cristo, entonces ya no somos más nosotros, es Cristo en nosotros. Y esa es la genética. Entonces, dice, y sabes que es súper importante, pero no lo puedo decir ahora, después se los digo, después me preguntan. Porque no lo puedo decir al aire porque nos cierran, entonces no. Es súper importante tener la genética de Cristo, porque nadie la puede alterar. ¿Están cachando, no? ¿Ya? Se acabó el problema, se acabó. Se acabó. Voy aquí. Ya, no. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Hasta ahí llegué, ¿cierto? Los sensuales que no tienen Espíritu Santo. Eso dice. ¿Quiénes causan divisiones? ¿Quiénes son burladores? Los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, cuidado. Si un pastor, hermanos míos, y esto se los tengo que decir, si un pastor no tiene Espíritu Santo, si no es capaz de sanar enfermos, no es capaz de sacar demonios, arranquen de ahí. Huyan por sus vidas, porque van a morir eternamente. Aquí dice claramente son burladores si no tienen el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, tienen que tener el poder de Dios. No hay Espíritu Santo sin poder. No existe eso. Por eso que Jesucristo fue ungido con poder y el Espíritu Santo y sanaba a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Los sanaba físicamente. Entonces no puede haber
un pastor que no haga este trabajo que hacía Cristo, porque es Cristo en nosotros. Y Cristo sacaba demonios, sanaba enfermos, y hablaba en lenguas, y hacía todo lo que dice la Biblia. ¿Ya? No voy a entrar en más detalles, pero eso es lo más importante que quería decir. ¿Ya? Entonces estos burladores no tienen el espíritu y causan divisiones y esta denominación y yo formé esta denominación y es un paseo de ego, de ¿cómo se llama? Cuando tú dices que eres para tu propia vanagloria, son vanagloriosos. Eso es pura vanagloria, hermanos míos. Todas las denominaciones son vanagloria. Yo, cuando empezamos como iglesia, hermanos míos, a mí me ofrecieron una denominación y una persona muy preparada, era psiquiatra, no voy a decir el nombre porque ya murió, era psiquiatra, psicólogo, teólogo, doctor. Todo esto era doctor en psiquiatría, doctor en psicología, era doctor en todo, en teología. Era lo máximo. Entonces era como decir, oh, vino Cristo a estar con nosotros y nos va a poner su denominación. Y yo fui al Señor y le dije, Señor, ¿qué te parece que tengamos este nombre? Y el Señor me dijo, no quiero denominaciones. Si yo no hubiera escuchado la palabra de Dios, que ya la escuchaba desde el principio, o sea, cuando quise hacer la iglesia, 2005, si yo no escuchara la palabra, yo hubiera tenido una denominación. Y yo fui donde este Señor y le dije, ¿sabes qué? El Señor me dijo que no puedo ponerle nombre más que como la iglesia de hecho que se ponía el nombre del lugar. ¿Y sabe lo que hizo? No me habló más. No me habló nunca más este caballero. Se enojó tremendamente. Su ego y su vanagloria fue dañada por el Señor. No por mí, pero la agarró conmigo. Pero era contra el Señor. ¿Qué les parece eso? Es verdad, hermanos míos. Así fue. Así partió. Ya. Sigamos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. A ver, ¿qué les parece esta frase? Aquí el Señor me mostró esto. Anda Judas, mira lo que dice. Pero vosotros, amados míos, dice. Yo le puse el mío, pero porque somos de Él, ¿ya? Dice, edificándoos, edifíquense. ¿Cómo nos edificamos? Edificándoos. ¿Cómo nos edificamos? Orando en el Espíritu. Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Se dan cuenta qué importante lo que estoy diciendo? ¿Cómo nos edificamos entonces? Orando en el Espíritu, decirle al Espíritu Santo, Señor, amigo mío, porque es mi amigo, y me ama y me hace cariño, ora por mí. Y empieza a orar. Empieza a entender, no entiendo nada de lo que está diciendo, pero yo sé que es muy bueno para mí eso. Yo veo los resultados después. Cómo el Señor me revela, así, entiendo todo. Sí, pero es como una explosión la palabra para mí, po. No sé si ustedes se dan cuenta que yo estoy leyendo y el Señor me está diciendo más cosas, no lo que yo leí cuando subrayé, me dice ciertas cosas, pero lo más importante lo veo aquí, porque es una explosión, la palabra sale y salen cosas nuevas a cada rato. Entonces, como dije ahora, vuestra santísima fe, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Por qué dice santísima fe? Porque esa fe la pone ¿quién? ¿Quién la pone la fe? El Espíritu Santo. Es santísima, es santa, completamente santa, porque es la fe del Espíritu Santo, no nuestra fe. No, yo tengo fe. No me sirve, es la fe del Espíritu Santo. ¿Entiendes o no? Es eso. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo, ni siquiera tienes fe. Entonces no puedes agradar a Dios. Entonces, por eso que no puedes ir y entrar al lugar santísimo sin el Espíritu Santo, porque no hay fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces tú no puedes entrar. Porque cuando yo entro al lugar santísimo es porque yo creo, ¿no es cierto?, que la sangre de Cristo me hace apto para entrar. Porque yo creo, porque tengo fe de que eso es verdad. Y por eso entro al lugar santísimo. Y el Señor no me puede decir, no. Oye, ve mi corazón, le digo, Señor, tengo fe, puedo entrar, permiso. Eso dice tu palabra. Y el Señor no me va a negar si el Señor cumple su palabra, ¿cierto?
Pero es así de fácil es. Señor, gracias por todo esto. Gracias, gracias, gracias y mil gracias. Entonces, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. De nuevo, ¿quién pone el amor? ¿Quién pone el amor? Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo podemos vivir sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo hay iglesias que dicen que no, el Espíritu Santo no actúa ahora? ¿Qué hacen esos pobres sin el Espíritu Santo? ¿Dónde van? Directamente al infierno, por hermanos míos. Si sin el Espíritu Santo no podemos santificar nuestra vida, no podemos hacer nada, no sabemos qué quiere decir la palabra, no sabemos nada, no conocemos a Cristo, no podemos entrar al lugar santísimo, no podemos amar como ama Dios, no podemos cumplir los mandamientos, el primer mandamiento y el segundo menos, porque dice amar al prójimo como yo los amé, y ese amor lo puso el Espíritu Santo, y si no lo tengo el Espíritu Santo no puedo amar como amo Jesucristo. Esperando, conservado en el amor de Dios, o sea, en el amor del Espíritu Santo que pone en ti, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, o sea, esperando que Él venga, ¿no es cierto? Y a los que murieron, a los que durmieron, perdón, los resucite y se vayan a estar con Él. Y a los que están aquí, seamos glorificados, que nuestro cuerpo cambia en un cuerpo glorificado y nos vamos a estar con Él. ¿Ya? Y en el 24 dice... No, y algunos, después dice vida eterna, el 22, perdón, hay algunos que dudan convencerlo, a otros salvar, a otros los salvan, arrebatándolos del fuego. ¿Cómo los arrebatamos del fuego? Si no tenemos el poder de Dios, imposible. Yo los pesco, ¿no es cierto? Y le digo, yo te saco de las tinieblas, del fuego, de las garras de Satanás, y te pongo bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Así de simple, eso es salvarlo. Ahora que la persona empieza a vivir con el Espíritu Santo, empieza a crecer como Cristo, y todo eso ya depende de él. Pero uno lo saca y lo salva. Pero si no mantiene esa salvación, no es problema del que lo sacó. Es como cuando alguien se está ahogando y tú vas y lo sacas, ¿cierto? Porque hay que aturdirlo porque te puede ahogar a ti. A veces, no siempre. Y lo sacas y después viene y se tira de nuevo y se ahoga y tú no estabas. No, ya no es culpa tuya. ¿Cierto? No es culpa tuya. Por eso dice eso. Arrebatándolo del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. A ver, o sea, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y yo les voy a explicar por qué. Entonces tenemos, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, esas personas que pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar y son lujuriosos y esto y otro, dice, ten misericordia con temor, o sea, no vas a ser más misericordioso que yo. ¿Ya? ¿Temor a quién? Temor a Dios. Yo soy misericordioso. Pero dice, pero aborreciendo aún la ropa, o sea, no te acerques a esa persona, porque está contaminada por su carne. Entonces uno tiene que ser misericordioso y intentar sacarlo y salvarlo, pero con temor de Dios. O sea, no vayas a caer en eso que ciertas personas oran por personas que ya el Señor bajó de cortina. Porque sí, el Señor de repente dice, se acabó. No voy a entrar en este tema porque es complicado y hay que tener la experiencia que hemos tenido nosotros con el poder de Dios, ¿ya? Porque los que no tienen poder van a decir que no, que el Señor es misericordioso y los ama a todos y murió por todos y todos se van a salvar. No es así, pocos se van a salvar. Así dice la palabra, pocos. Estrechan la puerta y pocos son los que la hallan. Entonces, tenemos que tener temor de no ser más misericordiosos de lo que Dios es. Y de repente nosotros insistimos y lo tironeamos. Más estamos cuidando la cantidad de personas que la santidad de las personas.
negociamos. Po. No, ¿cómo lo vamos a echar si? Oye, si no cambian, no quieren cambiar y nos están agarrando, nos están tomando el pelo, para decir una palabra más sana, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Basta, no más, no más. Eso dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí está lo último, el 24. ¿Les quedó claro, no? Porque hay gente que ora por los satánicos, por hermanos míos, y esos satánicos ya se entregaron a Satanás. Puede que alguien se arrepiente y sí, pero eso es el problema del Señor. Pero yo no voy a estar orando por alguien que está entregado a Satanás. Porque el Señor, a mí me tocó, pues vino una señora que era satánica. Y no solo satánica, sino que masona, encima. Había usado a sus nietos, había dejado la escoba con su familia. Y vino y yo no sabía. Cuando llega, yo iba a orar, ministrarla, y me acerqué a ella y me dijo, Señor, no ores por ella. Señor, primera vez que me pasa algo así, no ores por ella. Y no oré, pues. Después supe toda la maravilla que era la señora. Porque abrió, el Señor mostró toda. Entonces hay gente que el Señor dice, no. Entonces por eso que dice, misericordia con temor. Esto no lo entiende nadie, hermano, porque no han tenido esta revelación que he tenido yo al hacer cosas sobrenaturales como hace Cristo. Que a ustedes les consta, o sea, yo no lo estoy vendiendo más, a todos ustedes lo he ministrado, les he sacado espíritu y todo. O sea, ustedes saben que esto pasa aquí. No estoy contando cuentos. ¿Ya? Y eso pasó. Y por eso ahora vamos a 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, escuchen, para guardarlos sin caída, sin pecado, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, para ese que es poderoso, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén, y amén, y amén, y amén. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ese es nuestro Dios. Y aquel que, lo quiero leer de nuevo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Señor, te amo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias por esta prédica, porque es del Espíritu Santo, hermanos, directamente para ustedes. Es del Espíritu Santo. Así que pónganse de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor, tan tremenda, tan profunda, tan llena de verdad, Señor, tan reveladora, Dios mío, que nos insta a hacer las cosas como tú las hiciste, Señor, Jesucristo. Así que bendice, Señor, este momento, que cada palabra que salió de mi boca, que fue inspirada por el Espíritu Santo, prospere en cada persona que escuchó y que va a escuchar esta prédica, Señor, que es tuya. Así que la gloria, como decía al final, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos, Señor. Te entregamos todo. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Porque te mereces todo, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por revelarnos tu verdad. Y por ser tan bondadoso, Señor, con tu iglesia. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido perdón, Señor, por las cosas que no he hecho de acuerdo a lo que tú quieras, Señor. Y bendice, Señor, este momento con tu gracia, con tu perdón, con tu amor, Señor. Glorifícate, Señor, en cada persona. Llena este lugar con tu unción, Señor. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Que nadie quede ausente de esta unción tuya. Que cada uno se vaya consciente de esa unción, Señor. Y puedan empezar a vivir
de acuerdo a tu Espíritu Santo, en todos los sentidos, en todos los caminos, que podamos ser el reflejo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y amarlo como Él se merece, como Él nos amó, que dio todo, todo, todo y más, para que nosotros viviéramos una vida abundante, porque eso dijo, yo he venido para que tengan una vida abundante, pero es como Él vivió, en santidad, en gloria y majestad. Así que muchas gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre. Muchas gracias, Dios mío. Amén.